El suelo temblaba con cada paso que daba la criatura. Annie Frost se apretó contra el transporte médico volcado. Sus manos todavía sujetaban el kit de suministros que había logrado rescatar antes de que todo saliera mal. El polvo llenaba el aire con tanta densidad que podía sentir su sabor. Y en algún lugar de esa nube asfixiante, algo enorme estaba respirando. Ella había visto dragones de guerra antes, pero solo en grabaciones. Todos en el Cuerpo de Socorro Galáctico vieron las imágenes durante el entrenamiento, aprendiendo qué campos de batalla evitar y qué especies usaban qué armas. El Imperio Kryn favorecía a sus monstruos bioingenierizados por encima de todo. Tanques vivientes, los llamaban algunos. Otros tenían nombres menos educados. Este estuvo cerca. Demasiado cerca. Annie había sido voluntaria médica durante 8 meses. Curó quemaduras y huesos rotos, entregó suministros a los campos de refugiados y trató de no pensar demasiado en la política detrás de cada conflicto. Su trabajo era sencillo: ayudar a quien lo necesite, sin importar de qué lado luchase. Esa filosofía le había servido bien hasta hoy, cuando su convoy tomó un giro equivocado y se dirigió directamente hacia el combate activo. Los demás voluntarios estaban muertos. Annie lo había comprobado. Ella no se permitió pensar en sus caras ni recordar sus nombres. Aún no. Primero la supervivencia, después el dolor. Esa era la regla. A través de un hueco en el metal retorcido, observó el movimiento del dragón. Sus escamas eran de un rojo intenso, casi negras en los lugares donde la sangre vieja se había secado. Las cicatrices cubrían cada superficie visible. Algunas heridas parecían frescas y aún supuraban un líquido que silbaba al tocar el suelo. La criatura cojeaba, apoyándose en su lado izquierdo. Algo estaba incrustado en su hombro. Un trozo de metralla o un arma rota brillando en la luz que se desvanece. El dragón dejó de moverse. Su cabeza giró hacia su escondite y Annie sintió que su corazón se detenía. Ojos como oro fundido fijos en los restos. De sus fosas nasales salía vapor. Desde tan cerca, podía ver la inteligencia en esos ojos, la conciencia. No era solo un animal, pero no atacó. Después de un largo momento, el dragón se dio la vuelta y continuó su camino irregular a través del campo de batalla. Annie esperó hasta que los pasos se desvanecieron antes de moverse. Su entrenamiento tomó el control. Verifique los alrededores, evalúe las amenazas y encuentre una ruta segura al punto de extracción. El problema era que ese punto de extracción ya no existía. La torre de comunicaciones era escoria. La baliza de emergencia de su equipo parpadeó inútilmente, incapaz de conectarse a ninguna red. Ella estaba sola en un mundo hostil y sin camino a casa. El Kryn la encontró al amanecer. Su patrulla se movía con precisión militar, con las armas listas, escaneando los restos. Annie se puso de pie lentamente, con las manos en alto y su insignia médica claramente visible en su chaleco. Disparar al personal médico violó al menos 6 tratados galácticos diferentes. Aunque no estaba segura de que a los Kryn les importaran mucho los tratados, su comandante era alto, incluso para su especie. La fisiología de Kryn favorecía músculos densos y piel gruesa, ventajas evolutivas provenientes de su mundo natal de alta gravedad. Este tenía decoraciones cubriendo su armadura. Marcas de rango y logro. Miró a Annie como alguien miraría una pequeña molestia. Humano, dijo en un lenguaje estándar, claro pero con acento. Estás en una zona de combate restringida. Mi convoy fue atacado. Annie respondió manteniendo la voz firme. Necesito contactar al cuerpo de socorro. Eso no es posible. Ahora eres prisionero hasta que se determine tu estatus. Hizo un gesto a 2 soldados que se adelantaron para tomar sus brazos. Annie no se resistió. La resistencia sería inútil. La llevaron a un recinto excavado en la pared de un cañón. Estructuras temporales salpicaban el área. La eficiencia militar es evidente en cada despliegue. Los soldados se movían entre los edificios con un propósito. Los equipos estaban apilados en filas precisas.
En el otro extremo del cañón, separado de todo lo demás por un muro de barreras de energía y puestos de guardia, Annie lo vio, el dragón del campo de batalla. Era incluso más grande de lo que ella imaginaba. Su volumen llenaba toda la sección trasera del cañón. Unas cadenas pesadas sujetaban sus piernas a puntos de anclaje perforados profundamente en la roca. Más cadenas envolvieron su cuello y torso. Él permaneció inmóvil, su respiración era trabajosa y dolorosa de escuchar. «Ese es Dratus», dijo una voz a sus espaldas. Annie se giró y vio a un médico Kryn, identificable por las marcas verdes de su uniforme. La tormenta carmesí, el dragón de guerra más poderoso de la flota, o lo era hasta que enloqueció. ¿Enloquecido? Y preguntó, ataca a cualquiera que se acerca. 3 manipuladores muertos y 7 heridos. No podemos curar sus heridas. No podemos montarlo para el combate. El comandante Torren desea destruirlo, pero el alto mando se niega. Demasiado valioso, dicen. El médico negó con la cabeza. Un cadáver valioso, más bien. Annie volvió a mirar al dragón. Incluso desde la distancia, pudo ver la infección extendiéndose por sus escamas. El ángulo antinatural de un ala. La forma en que se resistía al dolor. Con razón atacaba. Estaba sufriendo. Y todos los que se acercaban a él querían usarlo o se rendían demasiado rápido para ayudarlo. ¿Qué le pasó?, preguntó. 20 años de guerra ocurrieron. Dratus ha luchado en 43 campañas importantes. Las modificaciones que hacemos a los dragones de guerra son extensas. A veces el cuerpo se descompone. A veces la mente lo hace. El médico la observó con curiosidad. ¿Por qué le importa a un humano? Annie no respondió. Observó a Dratus cambiar ligeramente de posición. Un movimiento que claramente le costó esfuerzo. Sus ojos dorados se abrieron por un momento, escaneando el recinto antes de volver a cerrarse. Ella era una prisionera allí sin camino a casa ni forma de ayudarse a sí misma. Pero tal vez, solo tal vez, podría ayudar a alguien más. La idea probablemente era estúpida. Definitivamente era peligrosa. Cada parte lógica de su cerebro le decía que mantuviera la cabeza baja y esperara a que los canales diplomáticos aseguraran su liberación. Pero Annie nunca había sido especialmente buena escuchando la lógica. Cuando alguien sufría frente a ella, necesitaba suministros. Necesitaba tiempo. Sobre todo, necesitaba paciencia. Nadie subía al dragón de guerra. Tal vez ese era el problema. Annie pasó 3 días observando antes de actuar. Los Kryn la habían asignado a su enfermería, una decisión práctica, ya que carecían de personal capacitado. Limpiaba heridas, mezclaba medicamentos y aprendió qué lesiones los Kryn consideraban graves y cuáles esperaban que los soldados ignoraran. Su tolerancia al dolor era impresionante. Su trato con los pacientes era inexistente. Entre turnos, observaba a Dratus. Los guardias cambiaban cada 6 horas. Sus patrones de patrulla eran predecibles, diseñados más para mantener a otros alejados del dragón que para contenerlo. Esas cadenas lo sujetarían de todas formas. A medianoche, había un intervalo de 15 minutos en el que la patrulla nocturna tomaba su descanso para comer simultáneamente. Mala disciplina, pero le favorecía. Drat dormía en ciclos cortos, nunca más de 1 hora tras hora. Su respiración se entrecortaba cada 3 inhalaciones, lo que sugería costillas rotas que no habían sanado bien. La infección en su hombro izquierdo se había extendido, decolorando las escamas que lo rodeaban. Sin tratamiento, acabaría matándolo. Annie recogió suministros lenta y cuidadosamente. Antiséptico de un armario, vendajes de otro, un kit quirúrgico que había firmado con el pretexto de revisar el inventario. El médico Kryn que había hablado con ella antes, llamado Roth, notó su interés en el dragón, pero no dijo nada. Tal vez pensó que solo sentía curiosidad. Tal vez no le importaba lo que una prisionera humana hiciera con su tiempo libre. En la 4ª noche, Annie se acercó. El cañón estaba oscuro, salvo por algunos postes de luz dispersos.
Drat yacía en su posición habitual, con la cabeza apoyada en los antebrazos. Tenía los ojos cerrados. Anya se movía lentamente, sin intentar ocultar sus pasos. El silencio parecería un engaño. Mejor ser honesta sobre su presencia. Se detuvo a 6 metros y se sentó. Durante un largo rato, no ocurrió nada. Anya esperó con su kit de suministros a su lado. Sus manos vacías y visibles. El viento se movía por el cañón, trayendo el olor a piedra al océano lejano. Su abuela solía decir que la paciencia era la habilidad más difícil de aprender. Anya empezaba a comprender lo que quería decir. Dratus abrió un ojo. Se fijó en ella con la misma terrible inteligencia que había visto en el campo de batalla. Anya no apartó la mirada. No buscó nada. Simplemente se sentó. «Hola», dijo en voz baja. «Me llamo Anya. Sé que probablemente no me entiendes, pero quería presentarme como es debido». El ojo del dragón se entrecerró. Salió vapor de su nariz. Aún así, Anya no se movió. «No voy a hacerte daño», continuó. «No voy a intentar montarte, encadenarte ni usarte para nada. Solo pensé que quizá te duele el hombro y que quizás quieras que alguien te ayude con eso. Sin presión. Puedo sentarme aquí si lo prefieres». Su abuela le había enseñado docenas de canciones antiguas, melodías de la tierra, anteriores a los viajes espaciales y al contacto extraterrestre. A Anya siempre le habían encantado por su sencillez. Empezó a tararear. Una hora, una nana sobre estrellas, veleros y el regreso a casa. Su voz no tenía nada de especial, pero la melodía era suave. Drat se movió. Las cadenas tintinearon. Anya siguió tarareando, sentada, con las manos en el regazo. Pasó una hora, luego otra. Anya sintió entumecimiento en las piernas. Ignoró la incomodidad. Dratus la observó todo el tiempo, a veces con ambos ojos, a veces con uno. No durmió. Ella tampoco. Cuando los primeros indicios del amanecer tiñeron el cielo, Anya dejó de tararear. «Voy a volver mañana por la noche», dijo. «A la misma hora. No tienes que hacer nada, estaré aquí si necesitas compañía». Se levantó lentamente, recogió su equipo y se alejó. Su instinto le gritaba que mirara hacia atrás, para comprobar si el dragón reaccionaba. No miró hacia atrás. La noche siguiente, regresó y se sentó en el mismo sitio. Esta vez, tarareó canciones diferentes. Drat la observó. La tercera noche, Anya acercó a 5 té antes de sentarse. Drat se tensó, pero no reaccionó violentamente. Progreso. Para la séptima noche, Anya se sentó lo suficientemente cerca como para tocar las escamas del dragón si extendía la mano. No extendió la mano. En cambio, habló. Le habló de la tierra, de océanos, bosques y ciudades. Le habló de su abuela, quien la crió, de aprender medicina, de la primera vez que vio un planeta desde la órbita. Su voz era el único sonido en el oscuro cañón, aparte de su respiración. Dratus emitió un sonido. Fue bajo, casi subsónico, una vibración que Anya sintió en el pecho más de lo que oyó con los oídos. No fue exactamente un gruñido. Algo más. Comunicación, tal vez. «¿Lo sé?», preguntó Anya, aunque no tenía ni idea de qué significaba el sonido. Debía ser difícil. Abrió su botiquín y sacó lentamente el antiséptico. Drat siguió sus movimientos con la mirada. «Esto podría escocer un poco», advirtió Anya. «Pero ayudará con la infección». «¿Puedo?». Esperó. Dratus no se movió. Interpretando eso como un consentimiento, Anya se acercó con cuidado a la herida infectada de su hombro. De cerca, el daño era peor de lo que pensaba. La infección había carcomido profundamente el tejido bajo las escamas. Incrustada en el centro había una hoja rota, parte de un arma crin alojada en un ángulo que imposibilitaba la curación natural. Anya trabajaba lentamente, narrando cada paso. Primero limpió la zona, retirando la sangre seca y el tejido muerto. Dratus volvió a rugir,
con los músculos tensos, pero no se apartó. La hoja sería la parte difícil. Estaba alojada entre escamas hundidas. «Esto va a doler», dijo Annie con sinceridad. «Lo siento. Seré lo más rápido que pueda». Agarró el extremo expuesto de la hoja con su instrumento quirúrgico y tiró. Dratus rugió, un sonido que resonó por el cañón e hizo correr a los guardias. Annie los ignoró, concentrada por completo en su tarea. La hoja se desprendió con un chorro de líquido infectado. La dejó caer e inmediatamente lavó la herida con antiséptico. Los guardias la rodearon, con las armas en alto. Annie no les prestó atención. Cubrió la herida, la envolvió con vendajes que nunca resistirían el peso de Dratis, pero que podrían proporcionar algo de compresión, y finalmente se recostó. Drat ya respiraba con más tranquilidad. Sus ojos dorados se encontraron con los de ella, y algo pasó entre ellos. ¿Comprensión tal vez? ¿O confianza? «Mañana a la misma hora», preguntó Annie. El dragón bajó la cabeza al suelo y cerró los ojos. Annie lo interpretó como un sí. El comandante Thorin se quedó al borde de la barrera, observando el trabajo humano. Habían pasado 3 semanas desde el primer contacto no autorizado de Annie con Dratus. 3 semanas de progreso gradual e imposible. El dragón de guerra que había matado a 3 cuidadores entrenados ahora permitía el desliz de una chica humana para subirse a su espalda, curando heridas que habrían supurado hasta la muerte. «Explíqueme esto», le exigió Torren a Roth, quien estaba a su lado con una tableta de datos que mostraba los signos vitales de Drat. «No puedo, comandante. Por toda lógica, no debería funcionar. Sin embargo, los marcadores de infección del dragón han bajado un 40%. Su apetito ha vuelto. Ayer le permitió que le colocara la fractura en el ala». Roth se desplazó por las lecturas médicas. «Cualquier cosa que haga es efectiva». Thorin observó a Annie extraer otro trozo de metralla de entre las escamas de Dratus. El dragón retumbó. Ese sonido extraño que hacía solo alrededor de ella, no de dolor. Algo más cercano a la comunicación. ¿Podemos replicar sus métodos con nuestros manejadores? Lo hemos intentado. Dratus se vuelve violento en el momento en que alguien más se acerca. Es específico del ser humano. Esto es inaceptable. Dratus es propiedad militar. No podemos tener a un prisionero extranjero como su único cuidador. Torren tomó una decisión. Mañana probaremos si el dragón aceptará sus órdenes de combate. Annie se enteró del plan cuando los guardias vinieron a buscarla durante el desayuno. No le dieron ninguna explicación. Simplemente la escoltaron hasta el centro de comando donde Torren la esperaba con sus oficiales superiores. Los mapas cubrían las paredes, pantallas tácticas que mostraban los movimientos de tropas a través de los territorios en disputa de Aseval Ridge. «Lo has hecho bien con Dratus». Torren comenzó sin preámbulos. «El dragón está operativo nuevamente gracias a tus esfuerzos. Ahora lo montarás en combate». A Annie se le encogió el estómago. «Soy médico. Yo no peleo. Eres un prisionero a quien se le ha concedido una libertad considerable a cambio de tu cooperación. Esa cooperación se extiende ahora a la aplicación militar». Thorin señaló los mapas. «Dentro de 3 días, habrá un gran asalto a las posiciones enemigas. Dratus participará. Tú lo guiarás. Y si me niego, ya no me serás útil. Dratus tampoco lo es». La expresión de Thorin no cambió. «Destruiremos al dragón y te procesaremos a través de los canales de prisioneros estándar. Eventualmente podrás regresar con tu gente, suponiendo que las negociaciones diplomáticas tengan éxito. Dratus simplemente estará muerto». En realidad no fue una elección. Annie entendió el apalancamiento cuando lo vio. «No atacaré a nadie», dijo con firmeza. «Si viajo en Dratus, será solo para operaciones de rescate, evacuaciones médicas, recuperación de soldados heridos de ambos bandos», añadió, observando el rostro de Torren. «Soy médico. Eso es lo que hago». Torren consideró esto. Varios oficiales murmuraron objeciones,
pero él lo silenció levantando la mano. Aceptable. Una plataforma médica voladora tiene valor estratégico, pero deberá seguir la estructura de comando y las rutas de vuelo designadas. La desviación será considerada una acción hostil. Los 2 días siguientes transcurrieron de intensa preparación. Annie aprendió los comandos básicos de vuelo de los manejadores de Kryn Dragon, aunque sospechaba que Dratus ignoraría a la mayoría de ellos. Estudió los diseños del campo de batalla y memorizó los protocolos de radio. Lo más importante es que hablaba con Dratus constantemente, explicándole lo que estaba a punto de suceder y lo que necesitaba de él. El dragón escuchó. Sus ojos dorados siguieron sus movimientos mientras ella caminaba a su alrededor, mostrándole mapas y describiendo la misión. Annie no tenía idea de cuánto entendía realmente en comparación con lo que captaba de su tono y lenguaje corporal, pero habló de todos modos, aprovechando la confianza que habían desarrollado. En la mañana de la operación, Annie se subió a la espalda de Dratis por primera vez con un propósito en lugar de como tratamiento. Las escamas debajo de ella estaban cálidas, casi calientes. Ella encontró asideros donde unas púas se elevaban desde su columna vertebral y se acomodaban en un surco natural entre sus omóplatos. Tan cerca, podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y constantes. ¿Listo?, ella preguntó en voz baja. La respuesta de Drat fue ponerse de pie. Las cadenas que habitualmente lo sujetaban habían sido removidas. Por primera vez en años, tenía libertad de moverse. Sus alas se extendieron, cada una tan larga como un pequeño barco de transporte. Los soldados que estaban cerca se apresuraron a retroceder. El vuelo superó todo lo que Annie había imaginado. Dratus se lanzó al aire con una fuerza que la presionó contra su espalda. El recinto descendió bajo ellos. El viento gritaba más allá de sus oídos. Ella jadeó en busca de aire en la delgada atmósfera superior antes de que Dratus se nivelara. Su vuelo se volvió suave y controlado. Debajo de ellos, el campo de batalla se extendía como un mapa hecho realidad. 2 ejércitos se enfrentaron en un terreno accidentado. Las armas disparan creando patrones de luz. Annie se sintió enferma al verlo, sabiendo que cada destello representaba a alguien muriendo o siendo herido. La radio en su oído crepitaba con órdenes, dirigiéndola hacia una posición crítica, recibiendo fuego intenso. Los soldados heridos necesitaban ser extraídos. Annie se inclinó hacia adelante, presionando su mano contra las escamas de Dratus en la señal que habían practicado. El dragón se inclinó y se lanzó hacia las coordenadas con una velocidad aterradora. Aterrizaron en el caos. Explosiones, gritos, olor a carne quemada y ozono. Annie se deslizó desde la espalda de Dratus y corrió hacia los heridos. Su formación médica superó su miedo. Trabajó rápido, estabilizando las heridas más graves, mientras Dratus proporcionaba cobertura simplemente estando allí. Las fuerzas enemigas detuvieron el fuego, sin saber cómo reaccionar ante la legendaria tormenta carmesí que apareció en medio de ellos, pero sin atacar. Annie cargó a 3 soldados heridos en un arnés sujeto a la espalda de Dratus. Mientras trabajaba, vio a más heridos más allá de las líneas de Kryn. Soldados enemigos desangrándose en el suelo. Su gente en un sentido diferente. Personas que necesitaban ayuda. Comandante, habló por la radio. Tengo a los hostiles heridos en mente. Solicitando permiso para extraer. Silencio. Entonces la voz de Torren se tensó con desaprobación. Negativo. Completa tu misión y regresa a la base. Annie miró a Dratus. El dragón la miró con esos ojos conocedores. Ella pensó en lo que era correcto versus lo que estaba ordenado. Pensó en por qué se convirtió en médica en primer lugar. Comando negativo. El juramento médico reemplaza las órdenes militares. Estoy extrayendo a todos los heridos. Apagó la radio antes de que Thorin pudiera responder. Fueron necesarios 4 viajes más. Annie y Dratus sacaron a los soldados heridos de ambos bandos de la zona de combate, tratándolos por igual sin importar a qué ejército sirvieran. Al final,
Incluso las tropas enemigas dejaron de dispararles y algunas hicieron señales activas para pedir asistencia médica. Cuando finalmente regresaron a la base, Torren los estaba esperando con guardias armados. Su expresión prometía consecuencias. Pero no era él el único que esperaba. La noticia se había extendido. Los soldados se alineaban en las paredes del cañón, observando en silencio cómo Anie bajaba de la espalda de Dratus, exhausta y cubierta de sangre que no era la suya. «Usted violó directamente las órdenes», dijo Thorin. «Salvé 17 vidas hoy», respondió Anie. «Ese es mi trabajo». Lo que ocurrió después sorprendió a todos, incluido Thorin. Uno de los soldados empezó a aplaudir lentamente, luego otro. En cuestión de momentos, todo el recinto estalló en aplausos. Incluso algunos de los propios oficiales de Thorin se unieron. El rostro del comandante permaneció impasible, pero Anie vio el cálculo detrás de sus ojos. La opinión pública había cambiado. Castigarla ahora crearía problemas. «El informe final será en 1 hora», dijo finalmente. «Despedido». Anie regresó al lado de Dratus y se apoyó en sus cálidas escamas, temblando repentinamente de cansancio y reacción. La cabeza del dragón bajó junto a ella, y ella sintió más que escuchó su retumbante aprobación. Habían hecho algo hoy, algo que importaba. Y de alguna manera, increíblemente, ambos seguían vivos. La puesta de sol pintó las escamas de Dratus en tonos cobre y oro. Mientras Anie limpiaba y curaba sus heridas después de otra misión de rescate, habían pasado 6 semanas desde su primer vuelo. 6 semanas de asociación imposible. Los soldados de ambos lados del conflicto comenzaron a llamarlos el ala de la misericordia. Cuando Dratus apareció en el cielo, la lucha se ralentizó. A veces se detenía por completo. Anie sintió el cambio en él antes de verlo. Un temblor recorrió su cuerpo, diferente a la tensión muscular habitual. Su respiración cambió. Entonces las imágenes inundaron su mente, vívidas y terribles. Ella vio a través de los ojos de Dratus, pero ojos más jóvenes. Vi un mundo de islas flotantes y cielos azules cristalinos. Vio a otros de su especie, dragones más pequeños de colores verde, violeta y plata jugando en las corrientes ascendentes. Vimos figuras armadas llegar, con redes y armas capturando a las crías mientras los padres gritaban en lo alto. La visión terminó tan abruptamente como comenzó. Anie se encontró jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro por razones que no entendía del todo. Las emociones persistieron, poderosas y crudas. Pérdida, dolor, traición. «Te llevaron», susurró Anie, con la mano presionada contra las escamas de Dratis. «Eras apenas un bebé y te secuestraron». El dragón emitió un sonido que ella nunca había oído antes, algo entre un gemido y un gruñido. Anie se dio cuenta con sorpresa que Dratus estaba llorando, o el equivalente del dragón. De sus ojos cayeron pesadas gotas, silbando donde golpeaban la piedra. Ella pasó esa noche a su lado, no curando heridas, sino simplemente estando presente. Drat ha compartido más recuerdos. Anie vio años de entrenamiento, de dolor, de cirugías de modificación que cambiaron su cuerpo y su mente. Vio batallas en las que mataba porque eso era lo que le obligaban a hacer. Vio a manejadores que lo golpeaban cuando dudaba y lo recompensaban cuando destruía. Al amanecer, Anie comprendió que los Kryn no solo habían esclavizado a Dratus. Habían roto algo fundamental en él y luego esperaban que los pedazos rotos funcionaran como una máquina. Encontró a Rod en la enfermería preparándose para el trabajo del día. «Necesito acceso a los registros genéticos», dijo Anie sin saludar. Para el programa War Dragon, Rod miró hacia arriba, sorprendido. «Esos archivos son investigación militar clasificada. Sé lo que le hicieron. A todos ellos. Necesito entender las modificaciones para poder ayudar a revertirlas. Invertirlos». La expresión de Rod cambió a preocupación. Eso sería traición. Los dragones de guerra son activos militares estratégicos.
Su valor radica en sus mejoras. Su valor reside en ser criaturas vivientes que merecen una dignidad básica, replicó Annie. ¿Has visto en qué se convierte Dratus cuando se le trata con respeto básico? Imagínese lo que podría ser sin las modificaciones que le causan dolor constante. Roth no dijo nada durante un largo momento. Luego suspiró. No puedo darle acceso, pero tampoco puedo monitorear todas las terminales en esta instalación. Si alguien usara mis credenciales de acceso durante mi hora de almuerzo, no tendría forma de saberlo. Escribió un código en un trozo de papel y lo dejó sobre el escritorio. Annie pasó su hora de almuerzo revisando archivos que la enfermaron físicamente. Las modificaciones eran extensas y brutales. Mejoras de agresión que mantenían a los dragones en un estado de furia perpetua. Supresores de dolor que enmascaraban las heridas hasta que se volvían críticas. Programación de lealtad que castigaba el pensamiento independiente. Aceleradores de crecimiento que forzaban sus cuerpos a tamaños insostenibles. Y allí, enterrado en las especificaciones técnicas, Annie encontró algo más. Una instalación genética en Asphalt Ridge donde se creaban nuevos dragones y donde se guardaba la población reproductora original. Coordenadas, protocolos de seguridad, todo lo que necesitaba. Esa noche, Annie se reunió con Owen Wells, el otro prisionero humano que trabajaba en comunicaciones. Habían hablado ocasionalmente, con cuidado, sabiendo que los guardias monitoreaban la mayoría de las conversaciones. Ahora, estaban en un pasillo de mantenimiento que Owen había identificado como sin vigilancia. «Necesito tu ayuda», dijo Annie. Owen la observó con ojos cansados. «Conozco esa mirada. Esa es la mirada de alguien que está a punto de hacer algo catastróficamente estúpido. Voy a liberar a los dragones de guerra». Sí, lo llamaron catastróficamente estúpido. Owen se pasó una mano por el cabello. «Annie, incluso si pudieras acceder a las instalaciones, incluso si pudieras liberarlos, ¿a dónde irían? Los Kryn simplemente los recapturarían. No, si desactivamos el sistema de control simultáneamente. No, si les mostramos a los otros dragones lo que le mostré a Dratus, que pueden elegir algo diferente». Annie sacó los archivos que había copiado. «Mira esto. El sistema de control utiliza una red neuronal. Cada dragón está conectado. Si puedo transmitir los recuerdos de Dratus a través de esa red, mostrarles lo que sucedió. Muestrarles su libertad. Se revelarán todos a la vez». Owen terminó el pensamiento. Eso sería un caos. La gente moriría. La gente está muriendo ahora. En una guerra que utiliza criaturas esclavizadas como armas. ¿Por qué es eso mejor? Owen permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, asintió. «Puedo introducirte a los sistemas de comunicación. Quizás pueda crear una distracción. Pero Annie, si esto sale mal, nos ejecutarán a los dos. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé». La planificación tomó otra semana. Annie memorizó diseños, horarios y rotaciones de guardia. Ella reunió suministros y los escondió en su botiquín médico. Ella preparó a Dratus, explicándole lo que necesitaba de él. El dragón entendió. Podía sentir su entusiasmo a través de su conexión, la desesperada esperanza de que otros dragones pudieran experimentar lo que él había descubierto. La noche que eligieron era sin luna y fría. Owen creó su distracción exactamente como lo había planeado, una falsa alarma sobre aviones enemigos que atrajo a la mayoría de los guardias a posiciones defensivas. Annie y Dratus se movieron a través de la oscuridad hacia las instalaciones genéticas, volando bajo para evitar ser detectados. La instalación era más pequeña de lo que esperaba, pero estaba fuertemente fortificada. Drat podría haber destruido los muros, pero eso alertaría a todos. En lugar de eso, Anna utilizó códigos de acceso que Owen había obtenido mediante un cuidadoso hackeo. La puerta se abrió. Se deslizaron dentro. La cámara de cría era una pesadilla hecha realidad. Dragones en jaulas apenas más grandes que sus cuerpos,
sometidos a constantes pruebas y modificaciones. Algunos eran jóvenes y aún mostraban los colores de su mundo natal. Otros parecían antiguos, con sus escamas opacas por el cautiverio. Todos se giraron para mirar mientras Anie y Dratus entraban. Anie trabajó rápido. Conectó el dispositivo modificado de Oven a la terminal de la red neuronal. El código que había escrito transmitiría los recuerdos de Drat a todos los dragones conectados al sistema. Todos los dragones de guerra en Acefal Ridge. Todos los dragones en estas instalaciones. Todos ellos verían lo que se siente la libertad. ¿Qué significa elección? ¿Listo? Anie le preguntó a Dratus. El dragón bajó la cabeza, tocándola con la terminal. Anie activó la transmisión. Lo que ocurrió después sería tema de conversación durante generaciones. Al otro lado de Asval Ridge, los dragones de guerra dejaron de seguir órdenes. Algunos simplemente se quedaron paralizados, abrumados por la avalancha de nueva información. Otros rompieron violentamente el control de sus manejadores, arrojando a los jinetes y destrozando las ataduras. En la instalación, los dragones enjaulados comenzaron a rugir, un sonido que fue en aumento hasta que las paredes temblaron. Anie liberó los candados de la jaula. Los dragones salieron desorientados, pero libres. Sonó la alarma. Defensas automatizadas activadas. Anie se arrojó sobre la espalda de Drat mientras la instalación estallaba en caos. Volaron entre fuego de armas y explosiones. Drat lidera una corriente de dragones liberados hacia el cielo nocturno. Detrás de ellos, más dragones se levantaron desde el otro lado del campo de batalla, convergiendo hacia la señal de Anie. El cielo se llenó de alas y rugidos y la promesa de algo nuevo. 53 dragones respondieron al llamado. 53 criaturas que solo conocían la guerra ahora volaban juntas hacia un futuro incierto. Y al frente, una tranquila niña humana se aferraba fuertemente a las escamas de su amiga, aterrorizada y emocionada en igual medida. La rebelión había comenzado. El espacio era más frío de lo que Anie esperaba, incluso dentro de la nave de transporte Kryn robada, envuelta en mantas térmicas con 53 dragones apiñados en una bahía de carga diseñada para 20. El frío se filtraba por todo. Dratus yacía a su lado. El calor de su cuerpo era lo único que evitaba que se congelara. Otros dragones se agruparon. Sus ojos reflejaban confusión, miedo y esperanza. La huida de Acefal Ridge había sido brutal. No todos los dragones lo lograron. 7 cayeron bajo fuego antiaéreo antes de poder despejar la atmósfera. Otros 3 resultaron demasiado heridos por su cautiverio para sobrevivir al estrés. Anie todavía veía sus caras cuando cerraba los ojos, todavía escuchaba sus últimos gritos, pero 53 sobrevivieron. 53 dragones que Oven había ayudado a cargar en un transporte mientras el ejército de Kryn se ocupaba de una base en caos. El propio Oven no había logrado subir a bordo. La última vez que Anie lo vio, las fuerzas de seguridad se lo llevaban arrastrando. Ella le debía todo. Ella le debía su vida y la vida de todos los dragones en este barco. Coordenadas bloqueadas, llamó una voz desde la cabina. Beth Chen, una piloto humana que estuvo prisionera durante 2 años y vio su oportunidad de libertad en el caos. Ella no era militar, solo una transportista de carga que aceptó un contrato equivocado y terminó bajo custodia de Kryn. Pero ella podía volar y eso era todo lo que importaba. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos a las coordenadas? Anie preguntó. 14 horas a la velocidad actual, suponiendo que no nos intercepten. Beth miró sus sensores. Estoy captando barcos perseguidos que zarpan de la cresta Asval. Aún no están cerca, pero nos alcanzarán si mantenemos este rumbo. Anie miró a Dratus. Los ojos del dragón se encontraron con los de ella, y ella sintió que sus pensamientos se mezclaban con los de ella, con su propia calma, su confianza y su hogar. Le había mostrado las coordenadas de sus recuerdos, la ubicación de su mundo natal. El lugar de donde lo sacó Kryn hace 40 años. Seguimos adelante, dijo Anie. Pase lo que pase,
Las 14 horas se prolongaron hasta la eternidad. Los dragones se inquietaron en el reducido espacio. Algunos de los más jóvenes gritaron, angustiados por el entorno desconocido. Anie se movió entre ellos, curando heridas. Ofreciendo todo el consuelo que pudo, utilizó lo último de sus suministros médicos en un dragón verde con un ala destrozada. Sabiendo que podría no ser suficiente, los barcos de persecución de Kryn avanzaron constantemente. Beth llevó el transporte hasta sus límites, pero las naves militares eran más rápidas y estaban mejor armadas. A las 12 horas, los disparos de armas comenzaron a alcanzar sus escudos. «No lo vamos a lograr», dijo Beth. «Los escudos están al 30%. Quizás pueda mantenernos intactos una hora más antes de que nos aborden». Anie se negó a aceptarlo. «No después de todo». Regresó a la bodega de carga y presionó su mano contra las escamas de Dratus. «Necesito intentar algo. Créeme». Cerrando los ojos, Anie se comunicó a través de la conexión que compartía con Dratus. Sintió su conciencia, vasta, vieja y llena de cicatrices, pero sanando. También sintió a los otros dragones. Sus mentes se conectaron a través de la red neuronal que los Kryn habían instalado. Esa red estaba diseñada para el control. Tal vez podría usarse para algo más. Anie expulsó sus pensamientos, compartiéndolos no solo con Dratus, sino con todos ellos. Les mostró sus recuerdos de la tierra, de la libertad, de lo que significaba la familia. Les mostró los recuerdos de Dratis de su mundo natal, el lugar al que intentaban llegar. Y lo más importante, les mostró esperanza. Los dragones respondieron. Sus mentes se conectaron con la de ella, creando algo más grande que cualquier individuo. Una conciencia colectiva nacida no del control, sino de la elección. Y a través de esa conexión, Anie sintió algo increíble. Sintió que su mundo natal los llamaba de vuelta. «Beth», dijo Anie con los ojos aún cerrados. «Ajusta el rumbo. Los dragones conocen el camino». «Anie, lo que dices no tiene sentido. Los dragones no pueden navegar por el hiperespacio. Confía en mí, por favor». Beth hizo el ajuste. En el momento en que lo hizo, Anie sintió que la conciencia colectiva se aclaraba. Los dragones sabían a dónde iban. Siempre lo habían sabido. Las coordenadas de Kryn eran cercanas, pero no exactas. Este camino era cierto. Las naves de persecución lo siguieron, sin dejar de disparar. Una ráfaga atravesó los escudos debilitados y abrió un agujero en el casco. La presión cayó al instante. Beth se apresuró a sellar la brecha mientras Anie se aferraba a Dratus, ambas luchando por respirar el aire que se escapaba al vacío. Entonces ocurrió algo inesperado. El dragón verde que Anie había tratado, el del ala rota, comenzó a brillar. Al principio débil, luego más brillante. Una bioluminiscencia se extendía por sus escamas. Uno a uno, los demás dragones también comenzaron a brillar. Diferentes colores: azul, violeta, plateado, oro. La bodega de carga se llenó de luz. La nave de transporte empezó a moverse más rápido, mucho más rápido, como si los propios dragones la impulsaran. Beth miró sus instrumentos con incredulidad. «Estamos acelerando más allá de la velocidad máxima. Eso no debería ser posible. Tal vez los dragones de guerra puedan hacer más que luchar». Anie dijo, tal vez los Kryn nunca les permitieron descubrir lo que realmente son. La luz se intensificó. El espacio mismo pareció curvarse a su alrededor. Las naves Kryn se alejaron, incapaces de igualar su velocidad. Anie sintió la conciencia colectiva del canto del dragón, un sonido sin palabras que hablaba de alegría, poder y regreso a casa. Cuando la luz se desvaneció, habían llegado. El planeta ante ellos era de una belleza indescriptible. Islas flotantes se deslizaban entre nubes de niebla bioluminiscente. Estructuras cristalinas captaban la luz de soles gemelos. Y surgiendo de la superficie para recibirlos, llegaron dragones. Docenas, cientos,
de todos los colores para los que Anie no tenía nombre. Dragones libres que nunca habían conocido cadenas. Verde profundo, susurró Beth, leyendo el nombre en los escáneres. Así lo llaman. Grat. Emitió un sonido que Anie nunca había oído. Pura alegría. Las puertas de la bodega de carga se abrieron y los dragones se lanzaron a la atmósfera de su mundo natal. Algunos volaron torpemente, con cuerpos demasiado modificados por ingeniería Kryn. Otros se elevaron con gracia natural, recordando lo que habían perdido. Anie los vio partir, con lágrimas corriendo por su rostro. Por eso se había convertido en médica. No para curar heridas para que los soldados pudieran regresar a la batalla, sino para sanar el daño que nunca debió haberse hecho. Dratus permaneció a su lado incluso mientras otros dragones lo llamaban. Miró a Anie con una mirada interrogativa en sus ojos dorados. «Vete», dijo ella. «Está bien. Estás en casa». El dragón rozó su cabeza con la de ella suavemente, compartiendo un último momento de conexión. Luego extendió sus alas y se elevó al cielo, uniéndose a su gente por primera vez en 40 años. Anie se quedó de pie ante la puerta abierta de la bodega de carga, observando a los dragones bailar en cielos alienígenas, y sintió algo romperse y sanar simultáneamente en su pecho. Lo habían logrado. De verdad lo habían logrado. La lluvia caía suavemente sobre las islas flotantes, cálida y suave, llevando el aroma de las cosas en crecimiento para las que Anie no tenía nombre. Sentada en una plataforma de cristal viviente, observaba a los dragones jóvenes jugar en las cascadas que conectaban una isla con otra. Habían pasado 6 meses desde su llegada a profundidad verdeante. 6 meses de sanación, aprendizaje y construcción de algo nuevo. Los dragones ancianos habían recibido a los exiliados que regresaron con las alas abiertas. Pero la integración resultó más difícil de lo que nadie esperaba. Los dragones de guerra presentaban modificaciones que no podían deshacerse por completo. Sus cuerpos eran demasiado grandes, sus instintos demasiado deformados por la manipulación genética. Algunos luchaban con una agresividad que no podían controlar. Otros sufrían un dolor que la medicina solo podía mitigar, nunca eliminar. Anie había trabajado casi hasta el agotamiento esos primeros meses, tratando heridas, mediando en conflictos y enseñando a otros lo que había aprendido con Dratus. Beth ayudó junto con otros 3 humanos que habían formado parte del Cuerpo de Socorro Galáctico antes de su captura. Juntos, establecieron un santuario de sanación en una de las islas más grandes, un lugar donde los dragones de guerra podían recuperarse a su propio ritmo. La comunidad galáctica había respondido a la noticia de la fuga con un caos predecible. Algunas especies condenaron el programa de dragones de guerra Kryn. Otros lo defendieron como una investigación militar legítima. Los canales diplomáticos bullían de acusaciones y demandas. El Imperio Kryn inicialmente amenazó con una invasión para reclamar sus propiedades, pero la presión pública los obligó a ceder. Lentamente, a regañadientes, comenzaron las reformas. Anie apenas seguía la política. Tenía preocupaciones más inmediatas, como el dragón plateado que aún se despertaba gritando de pesadillas, como el violeta que se negaba a comer, como Dratus que pasaba horas cada día volando solo a las islas más lejanas, procesando décadas de trauma de la forma en que los dragones procesaban tales cosas. «Deberías ir a casa», dijo Beth una noche mientras preparaban la clínica para el día siguiente de regreso a la Tierra. «Has hecho todo lo posible aquí». «Lo sé», respondió Anie, organizando los suministros médicos. «El cuerpo de socorro ha estado preguntando cuándo regreso. Tienen nuevas asignaciones esperando». Pero Anie miró la puesta de sol, pintando el cielo con colores que la tierra nunca tuvo. «Ya no estoy seguro de dónde está mi hogar. Pasos detrás de ellos demasiado pesados para ser humanos». Anie se giró y vio a un dragón anciano. Sus escamas del azul profundo de profundidades oceánicas. Su nombre era Susurro de Mareas, o esa era la traducción más cercana que Anie pudo encontrar. Había sido una de las primeras en darles la bienvenida.
Los jóvenes preguntaron por ti. Susurro de mareas dijo en el armonioso idioma de su gente. Annie había aprendido lo suficiente como para comprender la comunicación básica. Desean mostrarte algo. Annie siguió al anciano hasta el campo de juego donde se reunían los dragones jóvenes. Estos eran verdaderos jóvenes nacidos libres en profundidad verdeante, sin conocer cadenas ni modificaciones. Jugaban con una energía que los dragones de guerra aún luchaban por sentir. Cuando vieron a Annie, corrieron hacia ella, piando con entusiasmo. El más pequeño, apenas más grande que la propia Annie, tiró de su manga con garras cuidadosas. La condujo a un estanque poco profundo donde crecía algo extraordinario. Flores, si se les podía llamar así, estructuras cristalinas que tintineaban suavemente con la brisa y brillaban con luz interna. Los jóvenes las habían dispuesto en un patrón, y Annie tardó un momento en reconocer lo que veía. Su nombre escrito en letras estándar con flores alienígenas. Un regalo. Gracias. Tú, dijo Annie con la voz cargada de emoción. Esto es hermoso. Los jovencitos charlaban alegremente. Uno le ofreció una flor para que la guardara. Annie lo tomó con cuidado, maravillándose de cómo se sentía vivo en su palma, cálido y zumbando con suave energía. Cuando regresó a la clínica, Dratus la estaba esperando. Él todavía venía a verla cada noche, manteniendo el vínculo que habían construido. Pero hoy algo era diferente. Su postura transmitía nueva confianza. Sus ojos mostraban una paz que Annie no había visto antes. «Te ves mejor», dijo ella, acercándose para pasar la mano por sus escamas. Dratus retumbó, ese sonido de satisfacción que Annie amaba. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Compartió un recuerdo que no era de su pasado, sino de su presente. Annie se vio a sí misma a través de sus ojos, vio cómo se movía por el santuario, ayudando sin esperar gratitud, cuidando sin exigir afecto, se vio a sí misma como Dratus la veía, como alguien que le había devuelto no solo su libertad, sino su sentido de sí mismo. El recuerdo cambió, le mostró la tierra verde y azul y familiar. Le mostró a su familia, a su abuela, que había fallecido hacía 2 años, pero a quien Dratus recordaba de los propios recuerdos de Annie. Le mostró cómo tomó la decisión que le parecía correcta, no la que otros esperaban. «¿Quieres que yo decida?», dijo Annie suavemente. «Quédate o vete». Dratus tocó su cabeza con la de ella. El significado estaba claro. Cualquiera de las dos opciones era aceptable. Cualquiera de las dos era un acto de libertad. Él lo entendería. Annie pasó esa noche caminando por las islas flotantes, pensando en lo que quería versus lo que pensaba que debería querer. El cuerpo de Socorro necesitaba sus habilidades. La Tierra necesitaba voluntarios médicos. Hubo miles de conflictos en toda la galaxia en los que una persona podía marcar la diferencia. Pero también había 43 dragones de guerra en Verdant Dep que todavía luchaban con su trauma. Había dragones ancianos tratando de comprender las modificaciones impuestas a sus hijos que regresaron. Hubo otras especies que empezaron a acercarse, a hacer preguntas sobre lo que había sucedido, sobre si era posible sanar a sus propias heridas. Por la mañana, Annie había tomado su decisión. Se puso en contacto con el cuerpo de Socorro y presentó su dimisión. Luego compuso un mensaje al Consejo Galáctico, ofreciendo sus servicios como consultora en rehabilitación y curación interespecies. Ella se quedaría en Verdant Dep, al menos por ahora. Ella ayudaría a construir algo que nunca había existido antes, un lugar donde los seres dañados por la guerra pudieran aprender a estar completos nuevamente. Cuando se lo contó a Dratus, el dragón cantó una canción real, algo que las modificaciones de guerra le habían robado y que finalmente había redescubierto. Otros dragones se unieron, sus voces crearon armonías que hicieron resonar las islas de cristal. Annie estaba entre ellos, esta familia que había encontrado de la manera más extraña imaginable, y sintió que algo se asentaba en su pecho. Ella estaba exactamente donde debía estar. 3 años después, Annie observaría desde esa misma plataforma de cristal cómo llegaba una delegación de la Tierra. El programa de rehabilitación del dragón de guerra se había hecho famoso y atraía el interés de profesionales médicos y diplomáticos de toda la galaxia. Sus métodos estaban siendo estudiados y replicados.
Las leyes estaban cambiando. Las especies hablaban entre sí sobre cómo trataban a los seres sensibles. Pero ese día, con la lluvia cayendo, los dragones jóvenes jugando y Drat durmiendo pacíficamente a su lado, Annie simplemente disfrutaba el momento. Ella había escalado el dragón de guerra que ningún guerrero podía alcanzar, y al hacerlo había descubierto algo profundo. A veces el mayor acto de valentía es no luchar. A veces se trata simplemente de extender la mano para tocar las heridas del otro y decir, te veo. Te ayudaré si puedo. No estás solo. Los dragones cantaron su canción vespertina. Annie tarareó, su voz pequeña pero firme entre las de ellos, y la curación profunda y verde continuó, un toque suave a la vez.